Me gozo porque el día de ayer estaba preparando mi mensaje y una de las acciones que hace quien prepara un sermón es escoger de lo que siente de parte del Señor aquella expresión del texto o los versículos que van a ilustrar obviamente el sermón. Y yo había elegido como parte de este segundo sermón desde los versos 9 al 14, porque quería dejar que el tercer sermón fuera la preeminencia de Cristo, desde el verso 15 en adelante. Es el núcleo central del libro de Colosenses. Y les dije que una de las cosas por las que Dios me había llevado a que pudiéramos estudiar este libro era para que tuvieras un corazón adorador, para que reconocieras lo que significa Cristo en nuestras vidas. Pero lo gracioso, y lo contaba con Gemima en la noche, es que mientras preparaba el mensaje, llegaba al verso 10 y decía, oye, ya tengo el mensaje. Y tengo que seguir ilustrando el 11, el 12, el 13 y el 14 y me dan para 2 mensajes más. Porque es tanto lo que tiene Colosenses, esto no es caldo, esto es una cazuela con todo. Está lleno de ingredientes. Y nos vamos a dar cuenta que en solo 2 versículos vamos a tener una ilustración maravillosa de lo que debería ser una buena y una verdadera oración. Así que el mensaje de hoy día solo van a ser los versos 9 y 10. Y el mensaje se titula Oración con entendimiento. Así que, si tienes el libro de Colosenses, vamos a leer los versos 9 y 10 del primer capítulo que estamos estudiando. Y dice así en el nombre del Señor. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por las enormes riquezas que tienen, Señor, para nosotros. Y no están escondidas, están ahí, Señor, pero sí nos invitas a profundizar, a sumergirnos en tu palabra, a encontrar los tesoros, Señor. Y los tesoros no siempre están ahí, tan disponibles. Hay que buscar, hay que sumergirse, hay que meterse, hay que embarrarse un poco para poder buscar ese tesoro que tú tienes para nosotros. Y es lo que hacemos, Señor, al profundizar teológicamente en este hermoso texto para nuestras vidas. Señor, ilustra nuestros corazones, que tus aplicaciones para nosotros hoy nos impulsen a hacer tu voluntad y agradarte con corazones sinceros. Gracias, Padre Celestial. Permite que podamos guardar en nuestras vidas tus palabras para vivirlas cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. La semana pasada damos un poco de contexto de lo que significaba el libro de Colosenses. Y dentro de las muchas cosas que quiero recordarte, que esta carta se escribe desde la cárcel. Pablo está privado de su libertad. Y él no escribe solo esta, sino que otras cartas que buscan alentar a las iglesias en medio de sus contextos. Filipenses, por ejemplo, es una carta de expresa gratitud, en donde Pablo le agradece a una iglesia que ha sido generosa con él, que le ha permitido a él trabajar en la obra desde la prisión. Y ha sostenido lo que hoy día es muy extraño. De hecho, hay algunos políticos hoy día que están buscando proyectos o alternativas para que los presos se paguen la prisión. Pero hoy día no existe. No sé si ustedes saben cuánto significa una prisión hoy día en Chile. Cerca de 900.000 pesos cuesta un preso. Y se está analizando cómo hacer que los presos paguen o las familias paguen. Y hay ahí alguna alternativa o idea de algunos políticos. Hay otros que están pensando incluso mandarlos a El Salvador y pagarle a Nayib Bukele para que él los tenga allá. Ideas hay muchas. Pero en la cultura romana y en el estilo de juicio romano, el preso se pagaba su estadía. Y Pablo se lo tuvo que pagar.
Y como él no generaba, él tenía que ser sustentado por la obra. Y gracias damos a Dios por aquellos que con corazón sincero han entendido que es bueno bendecir la obra del Señor y a sus ministros. Entonces Pablo tiene que pagarse la cárcel y los hermanos de Filipos son muy generosos, pero no estaban exentos de algunas dificultades. Esto también pasa en Colosenses. Esta iglesia, la iglesia de Colosas, no estaba exenta de dificultades. Era una iglesia de mucho amor, que había crecido muy rápido y que también les comenté la semana pasada que ellos no habían sido formados por el apóstol Pablo. Era una iglesia hija de Epafras, quien había sido discípulo de Pablo probablemente en Éfeso. Y este hombre de Dios, quien Pablo llama un ministro fiel de Cristo, una persona que le enorgullece porque ha hecho un gran trabajo, y no probablemente solo en Colosas, sino que también en Hierápolis y en la Odisea. Este gran hombre del Señor había formado con amor a la iglesia y estaba llevando noticias de lo que la iglesia estaba evidenciando, que era un gran crecimiento, mucho servicio, pasión por el Señor, pero también algunas dificultades teológicas que estaban generando conflictos muy profundos en la identidad de los cristianos. Por eso, la semana pasada hacíamos énfasis en que él le llama a la iglesia mis hermanos y aquellos que son fieles. Aquellos que se mantenieron firmes en la palabra del Señor y en la doctrina que se les había enseñado. La semana pasada dije que habían dos grandes causas del gozo que existía en el corazón de Pablo. La primera que vimos en los primeros versículos y justamente en el sermón de la semana pasada, que Pablo estaba feliz porque había visto en ellos resultados evidentes. Pero la segunda causa de gratitud o de gozo en Pablo era que ellos habían elegido lo mejor, a Jesucristo. Estaba gozoso porque habían elegido al Señor y el Señor estaba haciendo una gran obra en ellos. Pero hay algo que a mí me sorprende puntualmente de Pablo, y es que Pablo se muestra mucho más maduro en estas cartas. Él ha crecido, él se ha desarrollado como ministro. Esta carta se escribe probablemente cerca del año 60-61 después de Cristo. Y no es de las primeras cartas, sino que de las últimas. Aquí vemos a un Pablo más maduro, más desarrollado, que ha aprendido más, pero también un Pablo que tiene un corazón paternal. ¿Y por qué lo explico de esta manera? Porque cuando somos más inmaduros, y no lo tomes a mal, solemos festejar mucho nuestros propios triunfos o nuestros propios éxitos. Pero aquí vemos a un Pablo que está gozoso por los triunfos y los éxitos ajenos, como un padre por sus hijos. Y yo lo veo a diario. Gracias a Dios, hermanos, he podido tener este año muchos éxitos, algunos fracasos también. Pero no me he gozado en esos éxitos como he disfrutado, por ejemplo, a Mati aprender nuevas palabras. Y me ha alegrado mucho. Matías cada día dice nuevas palabras y me alegro por eso. Y ustedes que son padres que ya tienen hijos, probablemente hijos grandes, ya no celebran ninguna palabra nueva de sus hijos. Ya los triunfos y esas victorias ya pasaron. Pero yo la estoy disfrutando hoy día. Veo a Mati crecer, desarrollarse, aprender cosas nuevas. Y eso me alegra. Pero también me alegra cuando mis seres queridos, mi familia cercana, también celebra triunfos. Y me gozo en ellos más que los míos propios. Hace un par de meses Elizabeth fue subida de cargo. Tuvo un concurso interno donde todos los profesionales enfermeros de su área de urgencia tuvieron que postular y ser evaluados. Y Elizabeth salió como primer lugar y eso hizo que la subieran de cargo y de posición. Y cuando ella me contó me puse a llorar. Insisto, he tenido logros este año y en ninguno de ellos he llorado de gratitud ni de felicidad, pero por ella sí. Quizás porque he aprendido a tener un corazón más paternal. Ilustro esto porque creo que este es el corazón de Pablo. Pablo como padre está gozoso por ver a quienes no son sus hijos directamente, pero él los recoge como hijos que están creciendo en la fe. Mi primera pregunta para ti, porque tú sabes que pregunto mucho en los mensajes, ¿te estás gozando por ver a tu hermano crecer? ¿Hay alegría, hay gratitud en tu corazón? ¿Qué corazón tienes? Tenemos que gozarnos por los que crecen.
Y si no estás creciendo o no está creciendo tu hermano, me tengo que preocupar y tengo que ayudar a que esto sea posible. Pero vemos en estos dos pasajes que Pablo está haciendo una oración. Él está diciendo, he recibido noticias de ustedes y por eso ahora me pongo a orar. Y la oración de Pablo es una oración preciosa. No sé cuánto tiempo usas en tu oración, pero a él le bastan 2 versículos para hacer una oración que creo que para mí ahora es modelo de mi oración por ustedes. Una oración que tiene 5 elementos que vamos a ver el día de hoy de cómo es una oración con un entendimiento respecto al reino de Dios. Y eso es lo que hoy día el Señor quiere compartir. Quienes aman al Señor se gozan en el crecimiento de su reino. ¿Cuántos están de acuerdo con esa verdad? ¿Cuántos se gozan en ver el reino de Dios avanzar, vencer a las tinieblas? Ahora la pregunta es, ¿qué estamos haciendo como iglesia para que el reino de Dios crezca? Entonces Pablo tiene un entendimiento del crecimiento del reino y por eso ora de esta manera. Así que si estás anotando, sé que muchos anotaron la semana pasada y puedes hacerlo esta semana. Lo primero que Pablo entiende sobre el reino que crece es que debemos tener un conocimiento de la voluntad de Cristo. Eso aparece en el primer versículo. Eso pide Pablo por la iglesia, un conocimiento de la voluntad de Cristo. Pedir que sean llenos del conocimiento. Y aquí quise usar estas 3 palabras que son interesantes para mí. Llenos del conocimiento de la voluntad de Cristo. 3 palabras. Y son 3 palabras que si profundizamos en ellas tienen una riqueza importante. Primero, ser llenos. Entendemos como lleno algo que ha llegado a su tope. ¿Cuántos han hecho el ejercicio alguna vez de poder echar agua en un vaso y que ésta rebose? Donde no cabe más. Eso es estar lleno, repleto. En Talca hay una completería que se llama ¿Dónde Alex? ¿Es Donde Alex? Sí. Y me gusta ir ahí. Bueno, se nota. Porque en ese lugar tienen una particularidad. La persona que hace el completo, que es el dueño mismo, lo prepara con mucho cariño. Pero tiene esto interesante. Tú le puedes pedir más cariño. Pero te tienes que saber esa característica. Así que si ya lo sabes, tienes que decirle, hágamelo repleto. Entonces, si te echa 2 cucharadas de palta, te echa 4. Si tienes 1 o 2 cucharadas de tomate, le echa 2 más. Si tiene 1 o 2 líneas de mayonesa, le echa 5. Solo si pides repleto. Es tan grotesco el completo que cuesta comerse uno. Vale harto, pero lo vale en el sentido de lo que te echan. Ahora, ¿cuántos están repletos de el conocimiento de la voluntad del Señor? ¿Y sabes qué es lo interesante? Solemos pedir que Dios nos llene, pero no primero que Dios nos vacíe. Hay cosas en ti, preocupaciones, temores, miedos, luchas. Pero Dios no quiere llenar el espacio que sobra. Llenar es cambiar todo y poner todo de Él. De hecho, la palabra lleno en griego es la palabra plero. ¿Te suena a pleno? Es algo llenado en lo absoluto. O en otras palabras, hacer repleto, esto dice Strong, hacer repleto, terminar completamente, verificar, proveer y satisfacer. ¡Wow! Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Quiere satisfacerte, quiere completar la obra en ti, quiere proveer lo que haga falta, quiere llenarte por completo. Luego la palabra conocimiento, me gozaba con Gemima justo de esta palabra porque yo le comparto siempre lo que el Señor me va dando, es la palabra epignosis. Usualmente en la Biblia el conocimiento se trata de la gnosis, información. Una información que alguien ha aprendido. Pero la epignosis es más que información, es revelación, es comprensión. ¿Cuántos están llenos de datos? A mí me encantan los datos. De hecho, siempre le estoy diciendo a la Gemi, oye, ¿te cuento un datito curioso? Siempre estoy dándole una información que ella no sabe y que le llama la atención.
Pero no es lo mismo, hermano, que estés cargado de información a que tengas una profunda comprensión de lo que Dios quiere para ti. Que Dios te sea revelado, que Dios te muestre su corazón. ¿Y sabes lo que dice la palabra? Dios muestra su corazón a sus íntimos, no a cualquiera. Puedo leer la Biblia y llenarme de información de la palabra, pero Dios quiere que te sea revelado Cristo en su palabra. Puedes tú escuchar un mensaje en la radio y llenarte de información de lo que dice alguien que pone la palabra, pero Dios quiere que al escuchar un mensaje, Dios te sea revelado. Ese es el conocimiento que Dios quiere para ti. Y la tercera palabra es voluntad, que es la palabra telema. Y esta expresión es interesante también, porque telema es lo que agrada, propósito y determinación. Así que cuando Dios te quiere mostrar su voluntad, no es solo lo que quiere hacer, sino que lo que a Dios le gusta, lo que a Dios le place y el propósito que Él tiene para ti. ¿Sabes? En resumen de este primer ítem, Pablo no quiere que los colosenses o que nosotros aprendamos más. No quiere mentes llenas de información. Lo que Pablo quiere es que tengas una comprensión profunda de los planes que Dios tiene para tu vida. Quiere que Cristo sea revelado a tu corazón de tal forma que entiendas lo que a Él le agrada. Y cuando entendemos lo que a Él le agrada, lo hacemos por amor, no por temor, no por miedo. Así que el conocimiento que Pablo está pidiendo por la iglesia es un conocimiento que lleva a la acción, porque Él desea una iglesia que esté activa y ferviente. Segunda cosa que Pablo pide. Pablo entiende que una iglesia que es inteligente y que es sabia espiritualmente se mantiene firme. Así que Pablo dice, estoy pidiendo por toda sabiduría e inteligencia espiritual. Las palabras inteligencia y sabiduría siempre vienen juntas en la Escritura, en Proverbios, en las epístolas de Pablo o en otros lugares, porque apuntan a dos cosas, madurez y experiencia. Y el Señor quiere que madures en tu fe. Hebreos dice, oye, hay que darles todavía leche porque no han crecido. ¿Cuánto tiempo llevan en la iglesia? Y todavía hay que volver a explicarle lo básico de la fe. Hermanos, no podemos estar años en la fe, en la iglesia, en Cristo, y no crecer. Eso no es natural. Si Mati tuviera 8 años y siguiera en esa estatura, yo tendría que preocuparme en demasía, porque probablemente tienen una enfermedad. Si no creces en el Señor, tienes que preocuparte. Algo no está bien. Por eso vamos a ver que otra de las características que pide Pablo para la iglesia es fruto. Porque el fruto es evidencia de crecimiento. Y Pablo entiende que tenemos que ser maduros y tenemos que obtener experiencia en el Señor. De hecho, acompáñame a Efesios 4, versos 13 en adelante. Pablo en esta carta puntualmente a Efesios le habla a la iglesia que crece, a la iglesia que avanza. Efesios es una carta muy particular porque él no tiene que tratar puntualmente con herejías, sino que él quiere que la iglesia universal del Señor crezca y se desarrolle. Y mira lo que dice puntualmente en el verso 13, respecto justamente a la obra de los dones del Señor en la iglesia. Dice que el propósito es que todos lleguemos, verso 13, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué te dice eso? Para que ya no seas un inmaduro, sino que puedas madurar. Llevado por doquiera de todo viento de doctrina. Voy a seguir con el versículo, pero me detengo en esto. Hoy, más que nunca, estamos expuestos a doctrinas que se han metido en la iglesia y causan mucho daño. Incluso dentro de una de las iglesias de las Asambleas de Dios hace un tiempo atrás se metió la idea de Dios Madre. ¡Wow! Gracias a Dios, al tiro nuestra corporación los desvinculó de las Asambleas de Dios.
asignándole al Espíritu Santo el rol maternal, y que entre ella, en lo que cree, entre Dios Madre, Espíritu Santo y Dios el Padre, tuvieron a Jesucristo. Mira qué herejía más grande. Y eso se ha metido dentro de algunas iglesias. En la semana veía un video de cómo personas están predicando públicamente en las calles sobre Dios Madre. Y esa no es la única herejía que se ha metido dentro de la iglesia. Hay un montón más, pero esas son muy visibles. Hay algunas que están escondidas. Por ejemplo, la nueva era. Aquello de busca en tu interior. Dentro de tu interior está la respuesta para poder sanar, para poder cambiar, para poder avanzar. No está en tu interior, está en Cristo y nada más. Pero esas ideas de busca en tu interior, busca en lo profundo de ti, tú puedes hacerlo. Hermano, nada puedes hacer sin Cristo. Pero si no entendemos las verdades de Dios, vamos a ser como niños fluctuantes llevados por donde quiera, por doquiera viento de falsa doctrina, y vamos a empaparnos de lo que la Biblia no dice. Y muchas veces nos gusta darle carácter de santo espiritual a cosas que son del mundo. Pero si nos mantenemos firmes en la palabra, si crecemos en la palabra, si maduramos en ella y en nuestra experiencia en el Señor, nada nos va a apartar de la verdad de Cristo. Entonces Pablo dice, estas personas que son como niños inmaduros, que son llevados de aquí para acá por todo viento de doctrina, o estratagema, estrategia, proyectos de hombres malvados que quieren engañar y que emplean con astucia las artimañas del error. Ahora, ¿qué tiene que hacer el verdadero hijo de Dios? Tiene que seguir la verdad en amor y crecer en todo, en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Sí, amén. Hermano, si no nos mantenemos firmes, creciendo, madurando, ganando experiencia en el Señor, vamos a ser fácilmente llevados por cualquier doctrina equivocada. Ahora, la pregunta que quiero dejarte para que reflexiones: ¿cuánto has crecido en el último tiempo? ¿Sabes quién te puede ayudar a ver eso? El que está a tu lado. Tu esposo, tu esposa, tu hermano, tu madre, tu padre. Pregúntale: ¿me has visto crecer? ¿Me has visto avanzar? ¿He aprendido más del Señor? ¿Has visto en mí otras actitudes nuevas? Si la respuesta es negativa, haz algo al respecto. Si la respuesta es positiva, no te detengas, hay más que hacer. Pero preguntemos, ¿hemos crecido? ¿Has visto cambio en mí? Creo que la mejor manera de preguntar cuánto hemos crecido es saber cuánto nos parecemos a Cristo. De hecho, el pasaje que leíamos anteriormente hablaba de eso, de Efesios 4. Hasta que alcancemos la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que seamos como el Señor. Tenemos que evaluarnos en la medida de Jesús. ¿Cuántos somos como Jesús? Pero otra medida de crecimiento, ¿sabes cuál es? La reproducción. Y no hablo de hijos. Que es bueno que tengamos hijos. Pero hablo de la reproducción espiritual. Pregúntate otra vez. Y sé que muchos agacharán la cabeza en vergüenza. ¿Cuántos hijos espirituales tienes este año? ¿Sabías que en la antigüedad el ser infértil era entendido como un castigo de Dios? Ahora, ¿estás siendo infértil espiritualmente? ¿Cuánto hemos crecido por la hora que tú has plantado en semillas de fe? Si no estás teniendo hijos espirituales, preocúpate. Tenemos que hacerlo, tenemos que crecer. Es una medida de crecimiento la reproducción espiritual. La madurez nos permite mantenernos firmes en el Señor sin tambalear. La madurez nos hace ser como Jesús. La madurez nos hace responsables del crecimiento de otras personas. Así que, ¿cuánto has crecido y cuánto te has reproducido? Eso es símbolo de madurez. Y eso es lo que Pablo pide por la iglesia. Tercero, Pablo ha entendido que quienes pertenecen al reino de Dios le agradan a Dios. Ahora quizás si yo te hablo de agradar a Dios, de inmediato se te venga a la cabeza un versículo por allá, por el libro de Hebreos, capítulo 11, que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué hacemos?
reconstruimos el versículo y digo, ok, con fe agrado a Dios. Le voy a creer en ese auto nuevo que le di. ¿Se tratará de eso la fe que está hablando este pasaje? Le voy a creer a Dios de que no voy a tener este año ninguna enfermedad y no me va a faltar dinero para poder sustentar a mi casa. ¿Se tratará de eso la fe que está apuntando este pasaje? La fe que habla el autor de Hebreos es una fe en acción, es una vida práctica. De hecho, Pablo justamente habla de la vida que agrada a Dios. ¿Sabe dónde aparece eso? En 1 Tesalonicenses capítulo 4. ¿Me acompañan a verlo? Acá están los elementos de una vida que agrada a Dios. Vamos a leer desde el verso 1 al 12 muy rápidamente y me voy a concentrar en las acciones que agradan a Dios. 1 Tesalonicenses 4, 1 al 12. Y dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene, se conduzcan y agraden a Dios. Así abunden más y más, porque ya saben qué instrucciones les dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que se aparten de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad, y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos, de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. Esto lo resumí en 8 pasos. 1. Imita buenos ejemplos. 2. Obedece sabios consejos. 3. Mantente puro. 4. No dañes a tu hermano. 5. Ama de manera sincera. 6. Busca la paz. 7. Trabaja. Y 8. Mantén un buen testimonio. Estas cosas son las que agradan a Dios. ¿Y sabes lo que pide Pablo? No pide por prosperidad. No pide para que estés con buena salud y nada te pase. No pide para que seas exitoso en esta vida. Pide que agrades a Dios. Y esa va a ser mi oración de ahora en adelante. Que tu corazón, que tu vida, que tus decisiones agraden al Señor. Resumidas en estas 8 cosas que Pablo ilustra en este capítulo. Así que, ¿estás orando para que otro agrade al Señor? ¿Estás mostrando cómo tu vida agrada al Señor? Tenemos buen desafío. Esa es la tercera oración que tiene Pablo para la iglesia. 4. Pablo ha entendido que es necesario mostrar un fruto evidente. Justamente el verso 10 dice: llevando fruto en toda buena obra. Y Jesús dijo: por sus frutos los conocerán. ¿Qué frutos están mostrando? ¿Cuál es la evidencia de tu fe, de tu crecimiento? De hecho, Pablo usa mucho la palabra fruto en sus cartas para ilustrar justamente evidencia de crecimiento. A veces el fruto lo relaciona con la obra del Espíritu Santo. A veces el fruto lo relaciona con la provisión económica. En Corintios, en 2 de Corintios, él habla de los frutos para que él sea sostenido en el ministerio. A veces Pablo relaciona los frutos con la obra de la carne, que son los malos frutos.
Pero aquí Pablo está ilustrando el concepto de fruto con la evidencia del crecimiento en el cristiano. De hecho, Juan capítulo 15, versos 7 al 8, dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Esta palabra fruto es usada en el verso 6 también, del capítulo 1 de Colosenses. ¿Te acuerdas del mensaje de la semana pasada? El fruto era la evidencia de un buen evangelio, de un buen mensaje de la predicación. Y por ese buen fruto, Epafras había bendecido a una iglesia naciente. Ahora en el verso 10 habla de la evidencia de ellos por el crecimiento que han adquirido. Pero ¿sabes también qué significa para nosotros el fruto? Son buenas obras. ¿Cuáles? Te preguntarás. Efesios 2:10 dice que son las que Dios preparó anteriormente o de antemano para que tú las practiques. Así que el plan de Dios es que tú vivas en buenas obras, que tú muestres y evidencies a Jesús en tu vida. Y último, en la oración de Pablo ha entendido que necesitamos que Cristo se nos revele para crecer. Y él dice: y para que crezcas en el conocimiento de Dios. Otra vez Pablo usa la palabra epignosis, que es revelación, es comprensión profunda. ¿Y sabes cuál es realmente la revelación que Dios quiere que tengamos? Conocerlo a Él. Juan capítulo 17, verso 3, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios, y a Jesucristo, a quien has enviado. No vas a crecer si no conoces a Jesús. Y no vas a conocer a Jesús a menos que le des tiempo a Jesús. Quiero decirte que la medida de tu crecimiento va a ser proporcional al tiempo que le das al Señor. Al tiempo en tu búsqueda personal en oración, al tiempo en tu búsqueda en la palabra, al tiempo en que meditas en el Señor. ¿Sabes? Yo creo que si tienes un amigo y te juntas con ese amigo tarde, mal y nunca, y cuando te juntas con ese amigo es solo para pedirle algo, creo que esa amistad duraría muy poco. ¿Y eso es lo que hacemos con el Señor? Sí. Nos acordamos a veces de Él, y cuando nos juntamos con Él, ¿cómo parten tus oraciones? Señor, te quiero pedir por esto, ayúdame en esto. El pastor muchas veces ha dicho esto que es muy gracioso, la oración de la oveja. No les voy a causar la gracia, ya la saben. Pero muchas veces hacemos eso. Señor, te necesito. Señor, ayúdame. Señor, sácame de esto. Ya hemos dicho en muchas ocasiones que quizás el Señor nos diría: tú te metiste en esto y ahora tengo que yo sacarte. Pero te reúnes con Él para darle gracias, para adorarlo. Te desafío, hermano, a que tengas una oración con el Señor donde no le pidas nada, donde solo lo alabes. Y te pido y te invito a que te incluyas los martes, porque hemos tenido esas oraciones y han sido hermosas. Oraciones donde le hemos dicho al Señor: no te vamos a pedir nada hoy día, te vamos a adorar. Y si empiezas a tener esas oraciones, te prometo que vas a crecer. Porque el Señor bendice y muestra su corazón a quienes son sus íntimos, a quienes están y pasan tiempo con Él. Te invito a que vivas una vida sobrenatural buscando al Señor en intimidad. Vas a ver el poder de Dios. El conocimiento que Pablo habla es revelación. Y solo Dios te será revelado cuando lo busques en intimidad. ¿Cuánto tiempo le das al Señor? ¿Cómo estás usando tu tiempo? Mientras más tiempo inviertas en Él, más vas a crecer en Él. Aleluya. Y esa es la oración que Pablo hace por los colosenses, y creo que es la que también nos enseña a orar por nosotros mismos. Ponte en pie, vamos a orar al Señor. Oh, amado Padre, gracias Dios. Qué hermosa oración.
Creo que es un tremendo ejemplo para nosotros. Pedir para que la voluntad de Dios sea revelada. Oh, qué maravillosa petición, Señor. Yo quiero que mis hermanos entiendan cuáles son tus buenos planes para ellos. ¿Qué es lo que tú quieres particularmente para nosotros? Ya nos has revelado lo que quieres como iglesia, nos has impulsado hacia nuestra misión, pero revélate, Señor, a sus vidas de tal forma que ellos entiendan cuáles son tus buenos planes para ellos, Señor. Oh, Padre, ayúdanos a crecer en madurez y en experiencia en ti. Toda inteligencia y sabiduría espiritual que viene del cielo, Señor, queremos madurar. Y es lo que necesitamos, Señor. Oh, Padre Celestial, que en nosotros se haga evidente el agradarte. Que podamos, Señor, agradarte con nuestras acciones. Que nuestras obras te agraden, Señor. Que lo que hacemos para ti cause gozo en tu corazón. Y que todo esto produzca fruto evidente en nosotros. Para mostrar que somos de Cristo. Para mostrarle al mundo que Él habita en nosotros. Señor, finalmente la oración apunta a una revelación personal de Cristo. Conocer al Dios verdadero, a aquel que ha cambiado nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Revélate a nosotros. Las maravillosas palabras con las que comienza Apocalipsis. Esta es la revelación de Jesucristo. Ayúdanos a tener una revelación de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a guardar en nuestros corazones lo que hemos aprendido de Él para imitarlo. Bendícenos, Señor. Gracias, Dios, por tu iglesia. Te adoramos, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gracias, Señor.